Hola, buenos días. Buenos días, profe, que estamos varios conectados. Lo que pasa es que están terminando el examen, oye. Ah, todavía están en examen. Sí, bueno, algunas que lo comenzamos a hacer a las 8, a la hora que era. Entonces estamos aquí algunos que no se pueden conectar a la clase, pero aquí están al lado todos. Aquí estamos, profe. Ok, bueno, permítame solo un momentito que casi no lo escucho. Permítame que no. Ok, bien. Marvin, apaga la cámara. Apaga la cámara. Solo les voy a pedir de que pongan en silencio su audio para que no haya interrupción. Solo mientras hago la introducción, ya cuando estemos desarrollando, pues si tienen alguna pregunta por hacer, pueden activar su micrófono. ¿Ok? Eh, ok. No sé por qué. Bien. Recuerden de poner su nombre en el chat para que quede ahí la asistencia de todos, por favor. Bien, el día de hoy entonces vamos a desarrollar ya la última sesión de este cuatrimestre. Desafortunadamente no pude estar ahí en el aula con ustedes en este ya último día de contenido de la materia, pero yo espero el próximo sábado ya estar para el examen. Vamos a abordar este contenido y luego nos vamos a poner de acuerdo con el examen. Solo me confirma a alguno de ustedes que si me están escuchando, porque no sé ahora porque no los puedo ver, estaba viendo. Sí, profe, la estamos escuchando. Ok, entonces, bien, entonces vamos a desarrollar este contenido, la sesión número 12. Yo luego les voy a subir en plataforma esta presentación porque he cambiado un poco con el contenido que ustedes tienen en la sesión, que de hecho creo que no la dejé visible la sesión de hoy y lo voy a revisar para habilitárselo y que puedan verlo. Pero esta presentación se la voy a compartir porque quise agregarle un poquito más del contenido para ver la actualización de las reformas del Código Penal respecto al tema de hoy, que es la pena. En ¿cómo les digo? En esta clase vamos a desarrollar lo que es la pena y también vamos a conocer la reforma al Código Penal y a la Ley 779, que recuerden que la Ley 779 es una reforma, de hecho, a nuestro Código Penal. Entonces vamos a desarrollar esto sobre la pena, cómo está y cómo lo pueden observar algunos de ustedes, quizás otros ya tienen el código con las incorporaciones, pero sé de que algunos todavía andan el código sin las reformas incorporadas, entonces lo he hecho de esta manera, la presentación,
para que ustedes puedan irlo revisando, ¿verdad? Conforme el código. Entonces, ¿qué les digo? La pena es una acción, es mejor dicho, la consecuencia de las acciones que comete aquel individuo que ha sido acusado y que ha sido encontrado culpable por algún delito o falta que se le atribuye. Entonces vamos a ver el concepto de pena y también la clasificación de la pena. ¿Cómo se clasifica la pena según la magnitud del delito, según hayan sido encontrados los culpables? Y vamos a ver también acá una reforma que se hace de acuerdo a aquellos que nosotros estábamos viendo de la pena para los autores y los partícipes y los cómplices. Esta reforma al Código Penal también ha reformado cómo se hace la imposición de las penas para aquellos cómplices en el delito. Entonces veamos, el objetivo de esta sesión de hoy es analizar el principio y las posiciones que se ha inspirado para el modelo sancionatorio que tiene nuestro derecho penal, así como los diferentes tipos de penas que están aplicadas en el Código Penal nicaragüense y también las reformas que se le ha hecho a ellos, ¿verdad? Y vamos a conocer entonces primero qué es una pena. La pena es una consecuencia jurídica del delito por excelencia. Acá también se mencionan las medidas de seguridad, pero esta de las medidas de seguridad es un tema muy diferente. Ustedes hicieron un trabajo sobre las penas y las medidas de seguridad, pero las medidas de seguridad nosotros lo vamos a estar profundizando ya en el penal 2. Vamos a hablar específicamente de las medidas de seguridad. Hasta un momento se había considerado como que las medidas de seguridad son una pena, pero vamos a ver que este es un instrumento diferente a la pena. La pena es la consecuencia jurídica del delito, es decir, esa es la consecuencia, o nosotros conocemos también la sanción, el castigo que se le impone al delincuente, al individuo que ha sido hallado culpable por la comisión de un delito o de una falta. Mientras que las medidas de seguridad, como la misma palabra lo dice, están para asegurar el proceso, están para asegurar la condición del acusado, está para considerar la condición de la víctima, por eso medidas de seguridad y no pena, ¿verdad? En cuanto a las conductas que se cometen y que son contrarias al derecho penal, pues se van atentando y se van agravando las penas como consecuencia del delito. La pena tiene una finalidad de prevención. Cuando se castiga a un delincuente por la comisión de un delito, lo que se le dice es: cometiste algo contrario a la ley, dañaste a una persona o dañaste su patrimonio o dañaste algún otro bien jurídico que el derecho penal protege, y entonces esta es tu consecuencia, y lo hacen en esa imposición de castigo o sanción, de modo que el delincuente sepa, lo vuelve a cometer y vas a tener esta o una consecuencia peor. Pero también el Código Penal ha establecido la pena de modo de prevenir los delitos, más que para castigar, es una prevención del delito, porque sabemos constitucionalmente
que todos los nicaragüenses y todas las personas que nos encontramos dentro del territorio nacional no podemos alegar ignorancia de la ley. Entonces, al momento de ser publicada el Código Penal, esta ley 641, es de suponer que todos conocemos cuáles son aquellas acciones u omisiones que van a ser castigadas por el derecho penal, por el Código Penal. Entonces es una forma de prevenir el delito, pero además cuando ya se ha cometido, pues de sancionarlo o castigar la conducta, ¿no?, que se ha hecho contraria a la ley. La sanción tiene esta pena, ¿no? Tiene la sanción prevenida en la ley. Ya para la aplicación de una pena debe haberse estipulado en una ley escrita, en este caso la ley 641, Código Penal de la República de Nicaragua, donde se hayan delimitado, donde se encuentren escritos los hechos calificados como delito o como falta, y deben de estar ya escrito anterior a la comisión de ese presunto delito. ¿Qué es esto? Que una conducta o un hecho que haya acontecido, que haya cometido algún individuo, si no está calificado de previo en una ley, no puede imponerse una pena, porque entonces ese hecho cometido no se califica como un delito o como una falta. Con las reformas en nuestro Código Penal se han ido cambiando muchas cosas, muchos hechos o calificaciones penales. Se han ido reformando, se han ido modificando, se han ido ampliando en algunos casos la calificación de los hechos, y por ende de ser considerado pena, delito o falta esas acciones. Se han ido ampliando, por ejemplo, el femicidio, que hasta la entrada en vigencia del Código Penal actual, la ley 641, allá en el 2008, no existía ese delito en nuestro código. Por ende, cuando un hombre daba muerte a una mujer, este hecho era calificado sí como un delito, pero se veía desde la magnitud del delito, de la comisión del hecho, que si era un homicidio, que si era un parricidio, que si era un asesinato, y no como femicidio. Los jueces no podían calificar y no podían castigar esa conducta porque no estaba con anterioridad a la comisión del delito calificado en nuestro código, y hoy pues ya existe. Entonces, para que la pena o esta sanción sea impuesta, debe de estar con anterioridad a la perpetración, o mejor dicho, a la comisión del delito. El mal que se impone a quien ha cometido un hecho típico, antijurídico, culpable. Así podemos en rasgos sencillos definir lo que es la pena. La pena es el mal que se impone a quien ha cometido un hecho típico, ¿sí? Está escrito en una ley, está calificado. Es antijurídico, es un hecho, es una acción u omisión que es contraria al orden jurídico. Es culpable porque ya fue sometido a un proceso penal, un juez lo encontró culpable, hay culpa, hay responsabilidad penal en esa persona. Recordemos los eximentes de la responsabilidad o las causas de responsabilidad penal acá. Y es punible porque el Código Penal sí lo sanciona, sí lo castiga y sí es merecedor de una sanción ese hecho típico que se haya cometido. Entonces, esto así de sencillo
Ustedes pueden ocuparlo para razón de examen. Esto es la pena, el mal que se impone a quien ha cometido un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. ¿Cuál es la finalidad y la función de la pena? La función de la pena es en el derecho penal, tiene para definirlo, y es una herramienta esencial del derecho penal, porque no fuera importante calificar un hecho si no se impone un castigo o una sanción, pero debe de tener una función de tutela, que se establecen delitos y sus correlativas penas para proteger los bienes jurídicos tenidos por más valiosos en una sociedad. Entonces, la función de la pena es proteger los bienes jurídicos tenidos por más valiosos en una sociedad. ¿Y cuáles son estos bienes jurídicos protegidos que el derecho penal pretende y protege al momento de castigar la comisión de un delito? Pues es la vida, es el patrimonio, es la honra, es la reputación de las personas, es la integridad física, psicológica, es la estabilidad económica también que tiene una persona. Pero como sociedad también hay bienes jurídicos colectivos, por ejemplo, la salud. Cuando se comete un delito de tenencia de estupefacientes o de tráfico de estupefacientes, portación de armas ilegal con fines de terrorismo, eso es un mal o es un delito que no solo perjudica a un particular, sino que perjudica a la sociedad en general. ¿Qué pasa cuando una persona comete el delito de tráfico de sustancias psicotrópicas, dice nuestro código, es decir, droga, cualquier tipo de droga, marihuana, cocaína, piedra, qué sé yo, todo este tipo? ¿Por qué daña a la sociedad? Porque aquel consumidor de estas sustancias va a cometer un delito. Sí, perjudica a un particular cuando comete un robo, por ejemplo, pero eso daña a la sociedad en general, porque ahí anda ese consumidor, porque está provocando quizás la muerte, porque está provocando adicción en más miembros de la sociedad, ¿verdad? Entonces se tiene como bienes jurídicos que son más valiosos para la sociedad. Y la vida del ser humano pues es algo también que es valioso. Esto porque todos los hechos como matar, violar, robar, se consideran que son inaceptables, son contrarios a la convivencia pacífica y ordenada en la sociedad. Esto que atienta con los bienes básicos de la misma. Cuando nosotros nos encontramos o conocemos un caso donde ha existido una violación, por ejemplo, el caso de las niñas acá en Ciudad Belén, eso fue una conmoción nacional, creo yo, de ver de que unas niñas hayan sido violentadas su cuerpo, pero además que hayan sido asesinadas, ¿no? Entonces eso crea una conmoción, no solo a la familia de la víctima, no solo al núcleo más cercano de la víctima, sino a la sociedad en general, porque entonces nosotros nos ponemos a pensar, yo ya no puedo confiar en mi vecino, yo no puedo confiar ni siquiera en mi familia, porque a mi hijo le va a pasar esto, o a mi hija, o a mi sobrina, o a mi hermanita. Entonces se crea esa conmoción en toda la sociedad. Entonces, con la pena, su función que se establece en delito y sus correlativas penas es proteger todos esos bienes jurídicos valiosos en una sociedad. Las clases de pena.
Las penas han experimentado en general y en casi todas las legislaciones una evolución hacia la humanización. Históricamente, y ustedes recordarán seguramente que sí, ya vieron derecho romano, en el derecho romano nosotros conocimos penas inhumanas. Eran penas donde le privaban la vida a las personas, eran penas llamadas una divina, la otra penas donde tomábamos, ¿no?, el castigo por nuestras propias manos. Entonces, acá se ha ido evolucionando hacia una pena que sea un poco humanitaria, aunque también hay otras legislaciones donde todavía se permite la pena de muerte, ¿verdad? Se advierte que estas solo son en la desaparición de las penas corporales, aunque hay penas que son especialmente crueles, y como la pena de muerte que se da en numerosos países. No es el caso de Nicaragua hasta hoy, pero sí en la legislación de Estados Unidos, por ejemplo, en algunos países europeos, países asiáticos, todavía se tienen penas de muerte, ¿verdad? Y como les digo, no es el caso de nuestro país. Pero sí hay penas que son leves, hay otras que son más fuertes, más severas, que tienen que ver acá, en nuestro caso, con las penas privativas de libertad, como lo más fuerte. El Código Penal, hasta antes de su reforma, establecía que las penas pueden imponerse son la prisión, la privación de otros derechos y la multa. ¿Cómo se clasifican antes de la reforma a nuestro código? Decía de que las penas están en atención a varios criterios. ¿Cuáles son estos? Primero, por el carácter. Vayan tomando en cuenta y ver si tienen ahí a mano su código penal. Dice que por su carácter, según el artículo 47, tenemos penas principales, y las definía esto antes de su reforma, que las penas principales son la prisión, la privación de otros derechos y las multas. El mismo artículo nos establece las penas accesorias y dice que son la privación de otros derechos y las multas. Estas penas accesorias tienen la duración que respectivamente tenga la pena principal. ¿Cómo es esto? Decimos, la pena principal es la prisión. Por el delito de homicidio. Entonces, si decimos que para el delito de homicidio se tiene una pena de que va de los 10 años a 15 años, esa es la pena principal, una prisión, digamos, de 10 años. Esa es la pena principal, pero luego decimos, tenemos penas accesorias, que puede ser la privación de otros derechos. Y nos dice el artículo 48 que estas van a durar el tiempo que dure la principal. Entonces, si decimos que la principal es de prisión de 10 años y ponemos una accesoria que es la privación de otros derechos, como el derecho de conducir, como el derecho de portación de armas, y esta va a durar esos mismos 10 años que dure la pena principal. Por su gravedad, conforme al artículo 49, antes de su reforma, las penas graves, dice que son la de prisión e inhabilitación superior a los 5 años. ¿Qué es la inhabilitación? La inhabilitación es el castigo que se le impone al sentenciado
de no poder ejercer un oficio o una profesión. Por ejemplo, el médico que cometió un homicidio imprudente, se establece como pena la prisión, pero además la inhabilitación de ejercer su profesión. No va a poder desempeñar ese oficio, esa profesión, mejor dicho, esa profesión no va a poder ejercerla como una pena, ¿verdad? De inhabilitación, que puede ser superior a los 5 años. Las penas menos graves son la prisión, como lo establecía el 49 antes de su reforma, la prisión e inhabilitación de 6 meses a 5 años, la privación de otros derechos, multa superior a 90 días y trabajo en beneficio de la comunidad superior a 30 jornadas diarias. ¿Qué esta? Bueno, la prisión y la inhabilitación, ya dijimos, la prisión, pues la privación de la libertad de la persona, va a ir a estar recluido en un sistema penitenciario. La privación de otros derechos, a no circular por determinado lugar, a no conducir, a no tener posesión de armas, a no habitar en cierto lugar, que eso también lo establecen los jueces a raíz de lo que nos permite el Código Penal, ¿verdad? Esa es la privación de otros derechos. La Constitución dice que nosotros podemos establecer nuestro domicilio donde nosotros queramos, en cualquier parte de la República de Nicaragua y fuera de él, pero por una pena el juez puede privarnos de ese derecho de circular y de ese derecho de establecer nuestro domicilio donde nosotros queramos. ¿Cuándo cabe esto? Por ejemplo, imaginemos en un caso de violencia doméstica o un caso de violación. No puede la víctima estar viendo a su agresor o estar el agresor atentando con la tranquilidad de la víctima. Entonces el juez le priva de su domicilio y debe de salir de ese barrio o de ese residencial donde habitaba frecuentemente, ¿verdad? También la multa superior a 90 días. Esto es un pago que se hace a cuenta de la Corte Suprema de Justicia, y el trabajo en beneficio de la comunidad superior a 30 jornadas. También se establece, hay personas que han sido condenadas a realizar un trabajo en beneficio a la comunidad. ¿Qué es lo que hace? El barrido de calle, la atención en algún centro de gobierno, como en un asilo, como en una casa de asistencia materna, qué sé yo, en un lugar así de prestar servicio a la comunidad. Esto se hace con control y vigilancia, de modo de que se pueda comprobar que sí ha cumplido esas 30 jornadas o más que le han sido impuestas. Las penas leves, según lo establecía el artículo 49 antes de su reforma, de la privación del derecho a conducir vehículos o del derecho a la tenencia y portación, privación del derecho a residir en determinado lugar hasta por 1 año, las multas de hasta 90 días, el trabajo en beneficio a la comunidad de hasta 30 jornadas. Estas las penas leves. Dentro de las penas privativas de libertad se incluyen la prisión, el incumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad y la falta de pago de la pena multa impuesta. ¿Qué es esto? De que si no paga o si no cumple ese trabajo, pues el juez lo puede sancionar con alguna pena
que le va a imponer privativa de libertad. Por el incumplimiento al pago de la multa que se le haya impuesto en la sentencia judicial o por el incumplimiento al trabajo en beneficio de la comunidad. No quiere cumplir con esa pena leve, entonces se pone una más severa, que es la pena, pues, como un castigo extra, ¿no? Por no haber cumplido eso, y entonces le dice, bueno, entonces vas a estar 2 meses en prisión, y se retiene a esa persona por la falta de cumplimiento de la pena. Se nos termina ahorita el tiempo, que rapidísimo se siente acá, y eso que ustedes no han intervenido, pero se nos acaba ahorita el tiempo. Vamos a salir y nos volvemos a conectar. Cuando ya falte 1 minuto, yo les voy a decir dónde cortamos para que luego ustedes vuelvan a entrar por el mismo enlace inmediatamente. Siempre relacionado a la pena, veamos la Ley de Reforma y Adición al Código Penal de la República de Nicaragua, y también reforma a la Ley 779, que es la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, y la reforma a la Ley 641, Código Penal. Esta es la Ley 1058. Fue aprobada el 20 de enero del año 2021, publicada en la Gaceta 16 del 25 de enero de este mismo año. Esta ley de reforma y adición al Código Penal ha cambiado la clasificación de la pena. Ha cambiado incluso la definición de lo que es el femicidio, contenido en la Ley 779. Cuando hablamos de reforma y hablamos de adición al código, son los cambios que se le hacen. Cuando decimos que es reforma, esto quiere decir que esta ley 1058 ha cambiado la calificación de un delito, o ha cambiado en este caso la clasificación de las penas, porque incorpora conceptos o definiciones diferentes a lo que ya contenía con anterioridad el Código Penal. Esto cuando lo reforma, es decir, lo cambia. Pero también decimos que es una ley de adición al Código Penal. Cuando hablamos de la adición, nos referimos que se le está agregando algo nuevo al Código Penal. Entonces, en la ley ustedes van a encontrar que en su momento dice se adiciona, y ya vamos a ver qué artículos se encuentran con adición, es decir, esos artículos han sido ampliados. Entonces, vamos a ver con estas reformas y adiciones a nuestro Código Penal qué es lo que ha cambiado en relación a la pena. Permítanme, que no puedo cambiarlo. Ahí está. Entonces, acá ven los artículos que han sido reformados. En sí lo que se reforma son el artículo 47, que estábamos leyendo hace rato, el 49, el 51, que están relacionados a la pena. Se reforma también el artículo 82, el 131, el 133, el 139 y el 140, que esto está relacionado a los delitos, esto último. Donde miramos ahí que dice 140 bis,
También vamos a encontrar en el 151 o 152 uno que dice bis. ¿Qué es? Esas son las incorporaciones. Es decir, que al 140 se le agregó algo más. Y si tienen ustedes por ahí su código penal, pueden ir revisando. Antes de la reforma, nosotros teníamos ya en el libro segundo, que está referido de los delitos y sus penas, iniciábamos con el artículo 138, que es el homicidio, luego pasábamos al 139, que aquí también fue reformado, luego íbamos al 140, pero sin mencionar el bis, y luego íbamos al 141 que nos hablaba del homicidio imprudente. Pues esto se ha ido cambiando. Ahora tenemos, cuando decimos el 140, es decir, vamos a tener, por decirlo de una forma, el 141 o 140A y 140B. Acá se adiciona una nueva calificación, que de hecho les digo desde ya que esto estaba en el código anterior a la ley 641. Cuando yo estudié todavía en la universidad, que yo estudié con el código anterior a la ley 641, este 140 bis existía, fue eliminado con la reforma, con la publicación del nuevo código, y ahora en el 2021 lo agregan nuevamente. Veamos. Entonces se cambia acá y se hacen reformas a la ley, y empezamos con esta reforma al artículo 47. Ahora dice que son penas principales la prisión perpetua revisable. Anteriormente, el artículo 47 nos íbamos directamente a la prisión. Ahora se ha incorporado la prisión perpetua revisable como penas principales. Luego tenemos la prisión, la privación de otros derechos, los días multa y la multa. Nos continúa diciendo el artículo 47 reformado que son penas accesorias las que por su naturaleza o por disposición de la ley van unidas a otras penas principales, siendo esta la privación de otros derechos, días multa y la multa. La imposición de cualquiera de estas penas deberá concretarse expresamente y motivadamente en la sentencia correspondiente. Es decir, este último párrafo nos dice que el juez debe de expresar y debe de justificar. Cuando nos dice motivar, debe decir el por qué se ha establecido o impuesto este tipo de pena. Bien, se nos termina los minutos acá. Vamos a salir y entramos inmediatamente para continuar revisando las reformas y adiciones al Código Penal.